de la mañana cuando son las 8:05 de la mañana. Y vamos a continuar con los comentarios y es momento del comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía en este rumbo de la mañana. Y bueno, evidentemente, el tema obligatorio de la semana y por mucho tiempo va a ser este tema de la operación Calamar. Y bueno, ayer yo no vine y hoy me quiero referir a este tema, sobre todo porque me puse a analizar cómo fue que la corrupción se volvió sistémica en la República Dominicana, cómo llegamos al punto de que ya se habla de miles de millones de pesos. Y cómo fue que el PLD también perdió el enfoque. Porque yo recuerdo, y quizás lo recuerdo por haberlo leído, porque estaba o no había nacido en un tiempo o estaba muy pequeña, pero el PLD se caracterizó por denunciar y combatir la corrupción de los gobiernos del PRD y de Balaguer. Por eso se caracterizó la oposición del PLD encabezada por el profesor Juan Bosch. Y ese era el buque insignia de campaña del PLD en ese entonces, lo que veíamos hace unos años del PRM, que se afianzó su campaña en la lucha anticorrupción. El PLD basaba su oposición en el tema de la corrupción y yo recuerdo que en ese tiempo el PLD escribió de hecho unas revistas, en la Vanguardia del Pueblo sacó unos reportajes denunciando la corrupción de aquel entonces, le llamaron a estos reportajes Álbum de la Corrupción 1 y 2. Y ahí el PLD exponía la corrupción que había en los gobiernos de aquel entonces, del PRD y también los gobiernos del PLD. Cuando el PLD llegó al poder en el año 96, el presidente Fernández, que basó su campaña presidencial en la promesa de eliminar la corrupción, sin embargo, cuando uno se pone a ver la historia, esa promesa con los años se fue olvidando. Y entonces se convirtió en la principal piedra angular del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo olvidar aquel caso Peme? ¿Cómo olvidarlo? En aquel tiempo hablábamos de 1.000 millones de pesos. Que ahora eso es paja de coco, ahora nadie roba 1.000 millones, ahora usted oye casos de 5.000 millones para allá. O sea, estamos hablando de 19.000 millones. Los últimos 3 o 4 casos que están en la justicia son cerca de 40.000 millones de pesos. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Leonel, cuando empezaron los gobiernos del PLD, pues empezamos con ese caso PM, hablando de 1.000 millones de pesos. Recuerdo también un caso de Félix Bautista, que se le acusó por la construcción, por malversación de fondos, sobrevaluación, en la construcción de la carretera de Vallejuelo, y se le acusaba de 50 millones de pesos, y uno se alarmaba, porque 50 millones de pesos es mucho, y en aquel tiempo era mucho. Pero oigan las cifras, 50 millones de pesos, ahora hablamos de miles de millones de pesos. También está el caso de la Zulán. O sea, uno se va analizando históricamente los diferentes casos de corrupción y uno ve cómo fue increciendo esa corrupción que nos tiene plagado a todos los partidos, no al PLD, porque es a todos. Y cómo la corrupción se volvió sistémica en la República Dominicana. Pero que los últimos 8 o 10 años, señores, se ha convertido en algo asqueroso y burdo. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Que la política y que los partidos se han visto plagados de empresarios. La mayoría de los que están sonando en todos los casos de corrupción, los últimos casos de corrupción, ni siquiera son políticos, son empresarios enganchados a políticos, con ambición desmedida, muchos que ni siquiera tienen la necesidad de ir a ocupar un cargo público porque tenían su problema resuelto, pero la ambición es tal que rompió el saco. Y la corrupción aquí ya se volvió algo sistémico, se volvió algo de todos los partidos. Y es como una competencia de quién roba más. Porque antes empezaba robando 50 milloncitos, 100 millones. No, ahora sí no es 1.000 millones, nadie quiere robar. Y hablo del PLD, pero también del PRM. Porque hay muchos casos que quizás ahora no salen, pero van a salir.
van a salir y nos vamos a sorprender tanto como nos estamos sorprendiendo ahora. Que uno dice, wow, pero la calculadora me da error cuando yo hablo de 20,000 millones de pesos. Miren. O sea, es que me faltan generaciones para gastar ese dinero. Pero la ambición es tal que se olvidaron de la trayectoria, se olvidaron de que tienen familia. Ahora hay muchos que andan pensando en que mis hijos, que están asustados. Ajá. Y cuando usted desfalcó al Estado, no pensó en sus hijos. ¿En qué iban a pensar sus hijos cuando usted los señalaran? Entonces ahora salir a decir que le atropellaron sus derechos, que sus hijos, que es una desconsideración. ¿Usted consideró al Estado ese dinero que se robaron, que pudo servir para la salud, para mejorar la calidad de la salud en este país que no sirve, o para la educación? Y por ahí andan, entre todo lo que ha salido en estos días. Ayer escuchaba yo un audio que decía el expresidente Medina, esta ha sido la campaña más cara de la historia. Y Ramón lo sabe, José Ramón Peralta, se refería a él porque estaba ahí al lado en una reunión. Eso fue un audio que se filtró. Y él lo dice, José Ramón lo sabe, porque sabemos que José Ramón era su brazo operativo. Entonces, ahora quieren todos vestirsenos de santo. Es como dice Manuel, yo no voy a defender a nadie aquí, los hechos están ahí y todos los vimos. Pero cuando los empresarios se metieron en la política, que de por sí ya estaba contaminada, la contaminaron más con su ambición. En este expediente, que todavía no se ha filtrado por completo, porque ayer fue que se depositó la acusación, hay que esperar, hay que leer. Y ahorita llamaba un oyente y decía que no, que por financiamiento de campaña ilícita. Miren, señores, si la acusación que se le hace, por lo menos a 2 de los que están en el expediente, es por financiamiento ilícito de campaña, están sueltos. Porque la ley, eso no es penal, la ley lo que contempla es multa. Y si la acusación a 2 de los que están ahí es por eso, están sueltos. Pero también, si es por eso el expediente, aquí hay mucha gente que debería estar citada ahí. En ese mismo expediente, yo no voy a hablar ni siquiera del tema de narcotráfico, que ese es otro tema. Pero si es por financiamiento ilícito de campaña, medio Congreso debería estar ahí, encabezando un presidente de una de las cámaras. Debería estar preso ahí, en ese expediente, al menos mencionado, en ese mismo expediente, no en otro, no, en ese. Más del 50% de los legisladores recibieron dinero. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero además, y son elementos que hay que analizar de manera objetiva, cuando usted se pone a ver en qué se está basando el Ministerio Público para este expediente, en testimonios, el testimonio empezando por el testimonio de Pagán, el testimonio de Mimilo, los diferentes testimonios, en eso que se está basando, pero eso no va a ser para condenar a nadie. Eso se supone que es el punto de inicio para que el Ministerio Público empiece a investigar y encuentre las pruebas. Pero le hicieron un careo a Gonzalo con Mimilo, y en el careo se desmintieron. O sea, Gonzalo dijo, no, pero que eso no es así. ¿Por qué? Porque es tu palabra contra la mía. Eso es 50 y 50 en un tribunal. Al final, el Ministerio Público lo que va a hacer es coger esos testimonios y buscarle evidencia. O sea, no quiere decir que ya por eso lo van a condenar. Entonces, no se sorprenda cuando ustedes vean que en un año o lo que sea, lo manden para su casa, o si lo mandan ahora, porque todo se está basando en testimonio, en que yo dije que te di. Entonces no se generen expectativas de un show mediático, porque al final eso es lo que parece ser a todas luces. Y repito, no son santos, porque todos sabemos quiénes son y todos sabemos lo que hicieron. Ahora, finalmente, y qué bueno ver que con este caso, Calamar, han resurgido las voces verdes, la Marcha Verde. Qué bueno, porque hace 2 meses, un mes, ellos decían que habían cumplido su ciclo. Lo dijeron aquí, lo dijeron en las redes, ya la Marcha Verde cumplió su ciclo. Qué bueno que mire que el ciclo resurgió, y me gustaría verlos así mismo, con esa vehemencia, denunciando otros casos, porque parece que abrieron otro ciclo. Entonces, como ustedes volvieron a resurgir, y yo apoyé la Marcha Verde, yo marché verde y marché en la Plaza de la Bandera. Y yo estaba de acuerdo, porque era demasiado asquerosa la corrupción que había en este país y que hay todavía. Pero a mí me gustaría ver que ese sector, ese grupito que marchó verde y que hoy celebra,
que siga marchando verde y que siga denunciando, porque como dice mi hermano Alfredo y como dice la monja, a todas, es a todas.